ya somos 19. Si quieren, vamos empezando. Se suma alguien, lo vamos agregando, no hay problema. Bueno, para los que no me conocen, soy oncólogo. Estoy en el Hospital Piñero, estoy en el servicio de oncología, en el pabellón 2, el que está pintado de verde, atrás del buffet. Lo que me toca dar a mí hoy, no sé si están de acuerdo, es esófago y estómago. ¿Es el tema que les han dicho? Sí, Sí, doctor, es lo que nos dijeron. Bueno, perfecto. En realidad lo armé en 2 diapos, pero bueno, lo uní todo para hacer una sola. Así que vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. A ver, esperen que pongo para compartir. Bienvenidos a todos. Gracias. Compartir. Espero que les llegue bien la señal. Estoy en el medio del campo. Hace unos años me mudé acá a Chascomús. Así que bueno, esperemos que todo llegue bien. Hola, bienvenida. ¿Dónde lo va a echar? Acá. Me van avisando si alguien se suma y no lo veo, salgo y lo sumo. ¿Llegan a ver la primer diapo? No, no se ve nada. No. ¿No? A ver. Lo esperamos. Después le podemos pedir que nos envíe el PowerPoint. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Gracias. A ver si ahora sí se movió el circuito. Ahora tiene que ahora andar. sí se ve toda tu pantalla. Ahí estamos. ¿Ven algo? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Bueno, como les decía, mi nombre es Daniel, soy oncólogo del servicio del Piñero. Vamos a empezar charlando un poquito de cáncer de esófago. La anatomía. El cáncer de esófago se separa en 3 porciones. En el esófago cervical, que va desde el cricofaríngeo hasta la laringe, hasta la altura de T1 más o menos. O sea, si calculan desde los incisivos, son 18 centímetros el primer segmento. El segundo segmento, la parte torácica superior, que va desde T1 hasta la carina, o sea, hasta los 24 centímetros. Y finalmente el torácico medio, que va desde el punto medio del cardio hasta 32 centímetros de los incisivos. Y el esófago torácico bajo, que ahora lo vamos a charlar un poquito, y es el que más se parece al gástrico, que es desde el punto medio del cardio hasta los 40 centímetros. Que este es el 35% de los cánceres. Pero vamos a ver ahora en la charla que esófago se separa en 2 histologías completamente diferentes. Si hablamos de la patología, se originan en la mucosa e infiltran la muscular. Recuerden que acá no hay serosa. Cuando llegan a la adventicia se produce la diseminación, fijación y propagación. La diseminación suele ser extensa, intensa y no metamérica ni regional, o sea, enseguida va a los ganglios y metástasis a distancia. Cervical y torácico, o sea, los superiores drenan por los ganglios yugulares y supraclaviculares, como primeras estaciones. Torácico alto y medio, ganglios mediastínicos, paraesofágicos, paraórticos, pericárdicos y el plexo celíaco. Histología. Entonces, recuerden que tenemos 2 grandes componentes. Si bien hay muchos más tumores que son más extraños, los principales son el epidermoide estratificado, que está en los tercios superiores, y el adenocarcinoma, que está en aumento todos los años, que es el tercio inferior, que está más asociado al esófago de Barrett,
al reflujo. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Si alguno quiere preguntar algo, puede preguntar, no hay ningún problema, chicos, ¿eh? En epidemiología podemos hablar de que, bueno, que es más normal en hombres, 2,5 a 1 en mujeres, que se presenta generalmente entre la sexta y la séptima década. Tiene una alta incidencia en el cinturón asiático. Es más común en raza negra, 3 a 4 veces más que en blancos. Más común en personas de bajos recursos, sobre todo el epidermoide, que justamente el epidermoide está asociado a bajos recursos, a alcohol y tabaco, que lo multiplica hasta 6 veces más. Una dieta déficit de nutritivos, hipovitaminosis, alimentos con alto contenido en nitrosaminas, o sea, carne conservada, pescado ahumado, seco. Por eso se ve mucho de la costa del Pacífico. Chile, Perú, tiene muchísimo más que nosotros. Alimentos y bebidas muy calientes y condimentados también pueden ser un factor predisponente. La calasia, los divertículos esofágicos, el síndrome de Plummer-Vinson, la tilosis, que es una hiperkeratosis palmar y plantar, ingesta de cáusticos, radiaciones, tratamientos radiantes asociados, si la paciente recibió o el paciente recibió cáncer, radioterapia por cabeza y cuello o cáncer de mama, la zona irradiada que pasó por el esófago tiene mayor predisposición a hacer un cáncer. Perdón, Sí. ¿qué era el síndrome de Plummer-Vinson? El síndrome de Plummer-Vinson es un síndrome donde está asociada a varias patologías oncológicas. Es una alteración ya genética que está asociado a cáncer de esófago, gástrico, 2 o 3 más. Pero bueno, ya es una alteración genética, hereditaria. Gracias. De nada. Bueno, recuerden esto, que una cosa es el epidermoide y otra cosa es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es completamente distinto. Este está asociado al reflujo gastroesofágico, al famoso esófago de Barrett, que saben bien que es la cambia, que es el cambio del epitelio, es la metaplasia que se produce en el tercio inferior del esófago por la esofagitis crónica, que es una patología preneoplásica ya. La obesidad está asociada al adenocarcinoma también, la infección por el Helicobacter pylori. El sexo masculino acá es mucho más notorio, 7 a 1. También la hipovitaminosis, las ingestas de alimentos contenidos en carnes conservadas, pescado ahumado, también están asociadas a este. El fumar, el tabaco, también tiene una alta incidencia. Más o menos para que lo tengan claro, separé este cuadrito. Fíjense que el epidermoide está asociado a mal nivel socioeconómico, mientras que el adeno generalmente son pacientes con buen nivel socioeconómico. El epidermoide tiene un mal estado nutricional, el otro puede estar bien nutrido, no tiene por qué estar mal nutrido. El epidermoide, tabaco, alcohol, ambiente, mientras que el adeno más asociado a reflujo, alcohol, obesidad. El epidermoide está asociado a esofagitis crónica, atrofias, displasias, cánceres previos, mientras que el adeno está más asociado a la metaplasia intestinal, al Barrett y a otros cánceres también. El epidermoide, como les dije, puede ser distal, pero también hay mucho en el medio y también en el proximal. Mientras que el adeno es netamente distal, 95% de los casos. El epidermoide, por suerte, cada vez hay menos, mientras que el adeno está en franco aumento. Bueno, esto habíamos charlado un poquito, los ganglios, la propagación directa, que puede ser a través de atravesar los tejidos, invadir directamente, producir fístulas inclusive. La propagación acerosa, eso es en el caso de la pleura y el pericardio, vasos, mediastino. Hemática tardía a través del sistema portal, sobre todo en los bajos pasa esto. Dentro de las hemáticas, lo más común es la metástasis hepática, 32% de los casos, 21% pulmonar, cerebrales, suprarrenales, óseas, renales ya son menos frecuentes. Doctor, Doctor. ¿Cómo? Creo que el señor está pasando las diapos, pero no vemos. Estamos en el primer tópico de vías de diseminación. Bien, sí. ¿Ves vías de diseminación? ¿Lo estás leyendo?
Sí, pero solo fístulas, como que propagación hasta fístulas. A La, ver, la a otra ver, a parte ver, toda no vimos. a ver, perfecto. A ver si lo vuelvo atrás. Bueno, cuadro clínico, ¿lo llegas a leer ahí? ¿Lo ves? No, ¿Ahora? ¿Tampoco? tampoco. Está parado en vías de Como que se quedó diseminación. trabada la diapo. Mira, mira, está viajando todavía, debe estar de camino. Esperen que lo saco y lo vuelvo a compartir entonces, si les parece. Dale. Dale. Dale, gracias. De nada. Chun, 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 chun. Vías de diseminación, ahí la ven ahora. No. En realidad, para nosotros, Sí, lo que veo es el Zoom. No veo que está compartiendo nada, además del Zoom. ajá. A ver. Chun, 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 chun. Dicen, ¿eh? Porque es muy feo charlar solo. Ahora sí se ve. ¿Sí? Sí. A ver. Ya no se ve más. No. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. No. Sí. Sí. Sí, ahí sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bárbaro. Ahora la ven. Sí, Perfecto. gracias. Perfecto. No, por favor. Bueno, entonces dijimos. Chun, 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 chun. La higiene, esto ya lo habíamos visto. Esto lo vimos. Ahí tenías la diseminación hepática tardía que te estaba contando, que bueno, que lo más normal era hepática 32%, pulmonares y ya menos frecuentes, cerebrales, suprarrenales, óseas y renales. Cuadro clínico, ¿cómo debuta un cáncer de esófago? En el 60% de los casos, lo primero que presenta el paciente es la disfagia. ¿Disfagia por qué? Por la disminución de la luz. Disfagia y pérdida de peso, 90% de los casos, sobre todo en pacientes de bajos recursos que consultan tarde, van a tener una importante pérdida de peso y está asociado directamente a la disfagia, que no podían comer. Dolor retroesternal, tos, también se puede ver asociado, sobre todo en los tercios medios. Sangrado, puede llegar a tener sangre. Reflujo, vómitos, ahí estamos hablando cuando ya son casos más complicados, más avanzados o con alta reducción de la luz. Disfonía, también está asociado a invasión directa o compromiso ganglionar. Derrames pleurales, ascitis, bueno, esto ya estamos hablando de un cáncer avanzado. El diagnóstico se sigue haciendo hoy día todavía con la técnica del esofograma con bario. Se le hace ingerir al paciente una sustancia varitada y se le sacan imágenes en varios tiempos y vas viendo el desfiladero, vas viendo la reducción de la luz. Esta es una técnica muy antigua, económica, pero sigue siendo muy útil. El esofagograma. La esofagoscopía con biopsia y cepillado es aún más útil porque no solamente que hacemos digamos, el diagnóstico por imágenes, sino al mismo tiempo hacemos la confirmación histológica porque podemos hacer un cepillado, podemos tomar una biopsia
y eso lo confirma, y esto es importantísimo para el oncólogo, porque un oncólogo sin biopsia no puede iniciar un tratamiento. Otra cosa, cuando haces el esófago con bario, tenés que esperar un tiempo hasta que limpia, para después recién tomar una biopsia. En cambio, si ya hay alta sospecha, se hace el estudio endoscópico y se saca la biopsia directamente. Un ultrasonido endoscópico, esto es útil para cuando el cirujano, sobre todo, piensa en operar, para ver cuál es la penetrancia en las paredes, a través de la ecografía endoscópica. Tomografía, importantísimo para la estadificación, laringoscopía, PET corporal total, también es útil, pero en casos puntuales donde el cirujano tiene que estar completamente convencido de que no hay una metástasis alejada, de que no hay algo que pueda llegar a ser una complicación o un trastorno luego de la cirugía. Acá tienen una imagen, si lo ven, cómo está disminuida la luz. Esto es un esofagograma. Ven cómo el bario forma el desfiladero. Esto es un epidermoide. Mientras esto es ya un adenocarcinoma en el tercio inferior, que ya es más difícil de ver. Perdón, pasé 2. Bueno, estadificación. Perdón, ¿cuál era el que daba desfiladero en la imagen? El epidermoide. El Gracias. epidermoide del desfiladero. Y está en, acordate, casi siempre en los tercios superiores, no tanto en el inferior, que el inferior es más el adenocarcinoma. Gracias. De nada. Bueno, esto se los paso rápido, es más que nada para nosotros oncólogos. El TNM es una clasificación que se usa hace muchísimos años, donde T es tumor, N son los ganglios y M son las metástasis. La edición que estamos usando actualmente es la 8ª edición, donde acá estaba el T primero. Bueno, un TS es un tumor in situ, un T1 es una invasión de la lámina propia, muscular, un T2 ya invade la muscular propia. Bueno, esto no tienen por qué saberlo de memoria. Hay tablitas y más que nada nos sirve a los oncólogos para clasificar el tumor y decidir el tratamiento. En líneas generales, recién se puede resecar hasta un T4, sería resecable. Ya cuando es un T4B, o sea que ya invade órganos vecinos, ya no sería operable. A estos pacientes hay que hacerle un tratamiento previo o neoadjuvancia, lo llamamos ahora. N0 no hay ganglios, N1, 1 o 2 ganglios, N2, 3 o 6, N3, 7 o más. Bueno. Metástasis, bueno, esto es más fácil. MX es que no sabes si hay o no metástasis, no las podés ver. M0, que en los estudios de imágenes no se ve nada y no te queda duda. Y M1 sí hay metástasis. Entonces, según esa clasificación, según el T, según el M, llegas a la clasificación. Todo lo que es estadio 4 tiene un M1. Salvo un T4B, donde tenés una invasión, ya es catalogado hoy día con la nueva clasificación, con la 7 no, con la 8 sí, un T4A, o sea, un estadio 4 sin metástasis. Por la invasión local se lo considera de mal pronóstico también. El adenocarcinoma de la unión gastroesofágica se clasifica diferente. Recuerdan que les dije que es más parecido al tumor gástrico, entonces se clasifica igual que el gástrico, que vamos a ver ahora en un ratito. Esta es otra clasificación de los tumores que se puede llegar a ver, que no se utiliza mucho, pero quería que la sepan también. De Siebert-Stein también se llama esta clasificación. ¿Cómo los tratamos? Bueno, depende mucho. Si está limitado, o sea, si es un tumor in situ, hasta un T2, sin ganglios y sin metástasis, podés hacer una resección endoscópica de la mucosa, y con eso el tratamiento estaría completo. Seguimiento, control, pero en la mayoría de los casos esto es un tratamiento curativo. Ya un T1B, un T2, tienen que intervenir un cirujano experto y hacer una esofagectomía radical. Recuerden que para hacer una cirugía completa tenemos que tener muy buenos márgenes. Los márgenes ideales son más de 10 centímetros, para arriba y para abajo, que no siempre se logra. En el localmente avanzado, ya estamos hablando de un T3, un T4, o que tenga ganglios positivos, hay que practicar la neoadjuvancia,
¿Qué es la neoadjuvancia? Es un tratamiento previo a la cirugía. ¿Qué sabemos con la neoadjuvancia? Varias cosas. Una, ya vamos a saber previamente si el paciente es respondedor o no a las terapias oncológicas. ¿Y cuál es la meta? Hacer un downstation, bajarlo de estadio para que sea operable, para que sea resecable, para que sea más curable. Lo que más se utiliza es el esquema CROSS, es el que estamos usando actualmente, donde se combina carboplatino, paclitaxel, son dos drogas oncológicas, concomitantemente con radioterapia. La radioterapia a elegir debería ser intensidad modulada o tridimensional. Ya no debería utilizarse o no se usa más la convencional o bidimensional por la cantidad de daño que puede causar. Una vez que terminas el esquema CROSS, lo mandás al cirujano para ver si se puede operar. Tanto sea por vía transtorácica, transhiatal, o sea, por arriba, por abajo, o en tumores del tercio medio, por arriba y por abajo. En el manejo de avanzado, que ya hay metástasis o una invasión local que no responde, directamente el tratamiento es quimioterápico. Cisplatino, fluoracilo es un esquema clásico. Folfox, Capox, que este ya es una parte oral y una parte endovenosa, que es más fácil, que es más cómodo para el paciente. Y lo nuevo es el tratamiento inmuno-oncológico. Esto hoy lo sabemos, ¿por qué? Porque sabemos que hay receptores PDL1, que es una alteración a nivel de la membrana, la podemos reconocer, la podemos testear hoy día y hacer un tratamiento con, por ejemplo, pembrolizumab, o podemos detectar a través de estudios genéticos también la inestabilidad microsatelital y empezar con tratamientos específicos. Esto es todo muy nuevo. Sí. Me parece que trabó de nuevo porque seguimos con la diapo de esquema CROSS. A ver. Sí, no pasa. Estamos ¿No pasa? no, slide 31. Oh, slide 21, perdón. Bien, bien, bien. Salgo y vuelvo a entrar, no hay ningún problema. Gracias por avisarme. Dale, gracias. Gracias, José. Se ve que se pierden por el camino y no llegan. Ahí estás viendo el CROSS de vuelta donde te quedaste. Sí. Perfecto. Bueno, te dije que este era el esquema del neoadjuvante más común. Que ya en avanzado, íbamos directamente a quimioterapia, esto no tienen por qué saberlo, se los muestro nomás. Pero lo interesante es esto que quería charlarles. Lo nuevo, no todo en oncología es quimioterapia. Gracias a Dios cada vez hay terapias nuevas, menos tóxicas y más eficaces. Por ejemplo, testear PDL1 o testear inestabilidad microsatelital. Va a llegar un día que los oncólogos vamos a pedir un antibiograma, algo parecido, antes de empezar una quimioterapia, como si fuera una infección urinaria, Dios quiera. Unión gastroesofágica. Si me cuelgo, me decís, ¿está bon? Sí, está bon. Bueno, la unión gastroesofágica que les contaba es lo mismo que un estómago, así que se los paso rápido. Se tratan igual, se testea el ER2, que es un factor de resistencia, que ahora vamos a hablar en estómago. Mismo tratamiento que estómago. Conclusiones de esófago. Lamentablemente la cirugía sigue teniendo una alta mortalidad. Un 10 a un 50% de los pacientes operados pueden complicarse, se pueden morir. La esofagectomía, estadio 0, 1 y 2, es la práctica normal. Ya en estadios 3 y 4 estamos hablando de que la cirugía es simplemente paliativa. En todos los casos habría que hacer previamente neoadjuvancia, quimio y rayos. En el caso de que veamos posibilidad o el paciente tenga condiciones físicas de tolerarlo, y si no, solamente pensar en algo paliativo como un stent o un dilatador esofágico para que el paciente siga comiendo. Recuerden que la cirugía óptima era excitar 10 centímetros para arriba y para abajo
para tener márgenes de seguridad óptimos. La radioquimioterapia sigue siendo el tratamiento de elección como neoadjuvancia, concomitantes, juntos. La quimioterapia sensibilizaría y la radioterapia aumentaría la eficacia. En pacientes, si hacemos esto en forma de neoadjuvancia, en el 60% de los casos tenemos respuestas parciales y se ha demostrado que hasta un 15% de los pacientes que hacen neoadjuvancia tienen respuestas completas. Si lo hacemos después de la cirugía, puede servir como control local o para disminuir la enfermedad o volverla microscópica, pero acá ya las respuestas son menores. Hacer tratamientos intracavitarios son simplemente para mejorar la deglución, lo que hablábamos de los dilatadores o stents, o puentes. Fíjense qué interesante esto. Recién hablamos de que más de 10 centímetros era lo óptimo. Si vos le dejás un margen de menor a 2 centímetros, tiene una tasa recidiva del 25%. 2 a 4 centímetros de margen, 18% de recidiva. Y así va bajando hasta que es 0 o prácticamente 0 cuando sacamos 10 centímetros para cada lado. O sea, R0 estamos hablando, ¿no? Sin dejar ninguna enfermedad, ningún ganglio fuera. Los factores pronósticos son los márgenes, son los ganglios. Si el paciente tiene 1 o 4 ganglios, tiene una tasa de recidiva, tiene una sobrevida global, a 5 años del 30%, si son menor a 4, y si son más de 4, solamente o baja un 10% la sobrevida. Entonces, sobrevida global a 5 años en forma general es de un 5 o un 10%. Es muy baja todavía, por desgracia. El esófago es un tumor complicado. Acá tenemos, si al paciente lo operás, la sobrevida global es en un estadio 1, un 85%, un estadio 2, un 34%, un estadio 3 baja un 15%. Estas son las cirugías clásicas. Si a alguno le gusta cirugía, no es mi caso. Tenemos la cirugía de Billroth, la cirugía de Billroth tipo 2, que acá la vemos, donde se corta y se hace una yeyunoanastomosis. Se corta el estómago, se une. Esta sería una cirugía subtotal. Bueno. ¿Quieren que hablemos un poquito de estómago? Así no se hace algo tan larga. Lo hacemos rapidito, ¿les parece? Sí. Dale. Sí, dale. 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 Bueno, el gástrico, tumor de estómago. En 2018, este cáncer mató en Argentina a 3.516 personas. 1,35% de todas las muertes. Fíjense que son bastantes para el estómago solamente. La tasa de mortalidad por edades es del 6,43 por cada 100.000% de 100.000 habitantes. Argentina ocupa el lugar número 75. Por suerte, muchísimo menos que Chile, que Perú, que son países de la costa del Pacífico, que les dije que en esos países hay muchísimo más. Aparentemente por el ahumado del pescado o por nitrosoureas, no se sabe. Bueno, y como todo cáncer, el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico temprano. Características. Bueno, nuevamente, es más común en hombres que en mujeres. 2-1. Esto es interesante porque en asiáticos es muchísimo más alto, pero se descubrió que cuando los pacientes asiáticos están radicados en el país, por ejemplo acá en Argentina, la tasa de incidencia baja, o sea que no es un factor asociado a la genética o a la raza, sino a las costumbres alimenticias, aparentemente. Ahí está, se deduce que los factores etiológicos exógenos tienen más importancia que los genéticos. Bueno, un poquito rápido, factores de riesgo, Helicobacter pylori, edad avanzada, sexo masculino, alimentación pobre en frutas y Doctor. verduras. Ah, no, obvio, dejarlo. Bien. Tabaquismo, Epstein-Barr, poliposis familiares, que esto lo vamos a hablar ahora, que esto es todo un tema. Igual, después en colon lo vamos a ver más en detalle.
Entonces, para entender un poquito los diferentes tipos de histologías, el cáncer gástrico, el 90 al 95% se comparten igual que la unión gastroesofágica, o sea que al tercio inferior del esófago. Son adenocarcinomas. Un 4% puede ser linfomas, estromales, carcinoides, leiomiosarcomas, pero son muy raros. Nosotros nos vamos a abocar al adenocarcinoma, que es lejos el más común. En esto tenemos dos presentaciones, el gástrico intestinal o el difuso. Ahí los tenemos a los dos. Se los separo un poquito para que lo entiendan. El intestinal es el 53% de los cánceres gástricos y el difuso el 33%. Según la edad, es más común en gente mayor el intestinal, mientras que el difuso es más común en gente joven. El intestinal es netamente más visto en hombres, mientras que el difuso más en mujeres. Intestinal tiene una metaplasia intestinal, en el difuso la mucosa permanece normal. El intestinal tiene una forma protruida, mientras que el difuso es plano, deprimido y muchas veces ulcerada. La diseminación peritoneal, la siembra peritoneal es muy infrecuente en el intestinal, mientras que es frecuente en el difuso. El intestinal no se presenta con anemia, mientras que sí el difuso. Bueno, son algunas características. Acá tienen las localizaciones dentro del estómago, donde es más común que se presenten. Fíjense que el píloro y el antro son el 60%, prácticamente, 50, más de la mitad. ¿Cómo se presenta un cáncer de estómago? Bueno, bastante parecido a lo que hablamos del esófago, pero acá los síntomas son más bajos. Dolor epigástrico, pirosis, distensión abdominal, náuseas, vómitos. Ya cuando un paciente presenta dolor abdominal muy frecuente, anemias, pérdida de peso, vómitos, anorexia, disfagia, síndrome pilórico, ya estamos hablando de un cuadro más avanzado. Ahí los tienen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un tumor gástrico? Bueno, recuerden las alteraciones de la función gástrica, los antecedentes familiares, signos y síntomas, la endoscopía, biopsia, ultrasonido endoscópico, tomografía. Esto sería más o menos el protocolo a seguir ante la sospecha. Diagnóstico por imágenes, ¿qué podemos ver? Así se vería un tumor a través de la endoscopía. Endoscopía alta, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo recuerden que la endoscopía es muy útil porque no solamente lo ve, sino también hace diagnóstico. Se puede directamente extraer una muestra y enviarla al patólogo. ¿Cuándo pedimos una endoscopía alta? Bueno, cuando hay hemorragia digestiva, anemia que no encontramos la causa, disminución o pérdida de peso no precisada, sensación de plenitud gástrica, principalmente después de las comidas, compromiso del estado general, astenia, dinamia, anorexia, disfagia. Esto en pacientes de mayores de 40 años casi siempre es un cáncer. Nuevamente la clasificación, no tienen por qué saberla. Acá ya estarían los grupos. Esto es importante para el oncólogo para decir el tratamiento. Pero bueno, recuerden siempre que los tumores locos regionales, o sea, los tumores que están localizados, se pueden operar directamente. Si ya están avanzados, hay que hacer un tratamiento previo, neoadyuvante, y si están muy avanzados, ya no tiene indicación quirúrgica, va directamente a quimioterapia. Los tumores T1 o in situ se pueden resecar, o sea, menores a 2 centímetros y limitados a la mucosa, se pueden operar también por vía endoscópica. Esto está más indicado en tumores chicos o en tumores bien diferenciados, donde no hay ulceración, la ulceración es un mal pronóstico, donde podemos ya con PET o con otro método descartar que tenga metástasis a distancia. Esto sería lo menos invasivo y tiene una muy buena chance de tener buen pronóstico. Entonces, podemos separarlos.
a los curativos, paliativos y a los no quirúrgicos. Serían las tres maneras de ver este tipo de cánceres. Si el cáncer está avanzado, la resección debe ser completa. Acá los márgenes son suficientes con 5 centímetros. Es recomendable aún, en los casos que sea posible, hacer una linfadectomía, quitar los ganglios regionales, mandarlos a analizar, porque recuerden que son pronóstico, además de tratamiento. Y en algunos casos de pacientes con sangrado o en pacientes con mucha sintomatología, se puede pensar en una cirugía paliativa para mejorar la calidad de vida. Recuerden siempre la neoadjuvancia. La neoadjuvancia llegó para quedarse. La neoadjuvancia es el tratamiento quimio o quimio-radioterápico previo a un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo los tratamos? Bueno, la radioterapia y la quimioterapia en neoadjuvancia y en avanzados la quimioterapia. Estos serían algunos de los protocolos más comunes, más conocidos, tampoco tienen por qué conocerlos. Fíjense que acá nuevamente entra el CROSS, el que utilizamos en neoadjuvancia de esófago, también se utiliza en estómago. LOX, que tiene doxorubicina o epidoxorubicina, prácticamente ya no se usa por la toxicidad. Acá tiene algún tipo de cirugías también que hablábamos, la Bilrout común o subtotal o la Bilrout tipo 2, donde se hace la anastomosis o yeyuno-anastomosis. Acá tienen tipos de gastrectomías. Recuerden que la recepción óptima de ganglios es tener más de 15 ganglios. Ahí se puede decir que fue una cirugía completa. Acá tienen más o menos separadas cuáles serían los grupos ganglionares más comunes de ver según la diseminación. Es bastante complejo porque hay muchos segmentos, ¿no? Muchas secciones donde puede haber ganglios. Los japoneses tienen muy buena experiencia porque, bueno, Japón es la patología más común, por encima del pulmón y por encima de la mama. La clasificación japonesa inclusive separa y le da muchísima importancia a la linfadectomía para hablar de pronóstico y tratamiento. El objetivo, como toda cirugía, siempre es la resección completa con márgenes negativos, o sea, R0. Desgraciadamente, más del 50% de los pacientes operados no logran una exéresis completa. Estamos hablando de R0 cuando la cirugía fue completa, R1 cuando quedan márgenes microscópicos positivos, cáncer residual microscópico, y R2 ya estamos hablando de márgenes positivos, pero sin enfermedad a distancia. Tanto el R1 como el R2 requiere siempre un tratamiento adyuvante posterior, ¿no? La gastrectomía es otra cirugía muy compleja y con alto riesgo de tener complicaciones. Las complicaciones pueden ser inclusive intraoperatorias, accidentales, resecciones de segmentos o nervios, y lo más común es las posoperatorias. Hemorragias, lesión de la vía biliar, unas cuantas. En adyuvancia, o sea, después de operado, los esquemas más comunes son una combinación de una fluoroprimidina con una sal de platino. Ya sea el cisplatino y el 5-FU, el Folfox, que tiene diferentes variantes, que en lugar de carbo de cisplatino usa oxaliplatino, y la más utilizada por nosotros en el servicio es el Capox, que es capecitabina, que es por vía oral, y solamente una vez cada 21 días se aplica una infusión endovenosa de oxaliplatino. Para el paciente esta es la más cómoda porque el paciente tendría que venir solamente una vez por mes, cada 21 días. Acá es muy importante el ER2.
Recuerden que el HER2 es una proteína transmembrana que causa resistencia al tratamiento oncológico. Pacientes que tienen HER2, o sea, aproximadamente el 30% de los pacientes con cáncer gástrico tienen un HER2 positivo. Si lo tuvieran, el tratamiento tiene que estar acompañado de un factor anti-HER2 que se llama trastuzumab. Esto va acompañando la quimioterapia para que la quimioterapia sea activa. Si no tuviera este agregado, la quimioterapia disminuiría muchísimo su accionar en estos pacientes. Es condición sine qua non todo cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica testear el HER2. El HER2 puede ser 1, 2 o 3 cruces. Una cruz se lo considera negativo. 2 cruces es dudoso, con lo cual hay que realizar una confirmación de FISH. Y si tuviera 3 cruces de agnovo directamente, ya se lo clasifica HER2 positivo. En avanzado, bueno, nuevamente el HER2, la combinación de un platino y una fluoropyrimidina. Doctor, Sí, la imagen está parada de nuevo. volvemos a salir. Ahora volvió. ¿Volvimos? Sí. Bueno. Entonces, te confirmo, te vuelvo a contar. En avanzados siempre hay que hacer el HER2, la confirmación, y acá también, lo que les quería contar, estamos dejando hacer quimioterapia, por lo menos acá algunos ensayos en primera línea, pero ya en segunda línea es más normal, la inmunoterapia. Nivolumab, gamulizumab, nuevamente el que hablamos recién, el pembrolizumab, son drogas de última generación que estamos empezando a utilizar solas o asociadas con quimioterapia. ¿Por qué? Porque se descubrió que si lo asocias con quimioterapia, la inmunoterapia tiene mayor acción, porque hay mayor cantidad de antígenos libres. La quimioterapia produciría una reacción inmunológica que aumentaría la acción del anticuerpo monoclonal, el AP. Todo lo que termina en AP es un antibody, es un anticuerpo monoclonal. ¿Cómo lo seguimos a los pacientes? Control sintomático, cada 4 o 6 meses durante los primeros 3 años. En tumores tempranos, o sea, resección endoscópica, a los 3 meses ya tenés que hacerle un control durante el primer año. Tenés que tener mucho cuidado a nivel de la cicatriz endoscópica, porque hay mucha recidiva sobre el margen quirúrgico. En la gastrectomía, primer año, cada 6 meses le haces una endoscopía. Con tumores T2, 3 veces al año durante los 3 primeros años. Y tumores avanzados, consulta médica cada 3 meses. Nosotros solemos verlos más seguidos en nuestra práctica cotidiana. Estos son generalidades de lugares más avanzados. Recuerden que primer año lo ves más seguido y hasta los 3 años hay que seguirlo todavía de cerca. Bueno, nada más. Se las quería hacer cortas, no les quería hacer perder toda la mañana. Entonces es un dibujito de una paciente nuestra. Doc, le hago una pregunta. ¿Las cirugías de este último tema tienen muchas complicaciones? Sí, lamentablemente sigue siendo muy, muy compleja y con muchísimas complicaciones. Digamos, como te decía, complicaciones tempranas, porque, bueno, puede alterar o puede cortarse en el acto quirúrgico la vía biliar, haber fístulas, haber pérdidas. Al mismo tiempo estamos hablando de tumores muchas veces que infiltran la pared. Entonces, al resecarlo, al arrancarlo, te llevas puesto o dañadas estructuras vecinas. Por eso es importante la neoadjuvancia. Si el cirujano tiene dudas quirúrgicas, siempre es importante hacer un tratamiento previo para reducir la imagen, para aumentar la eficacia de la cirugía y que sea más completa. Claro, perfecto, gracias. Un alemán en un congreso hace algunos años, cuando todavía se podía viajar, dijo que esto era como, digamos, que la neoadjuvancia había llegado para quedarse, porque decía, si estaban robando un banco, lo primero que había que hacer era rodear el edificio, hacer la logística, la inteligencia, y una vez que los ladrones estaban circunscriptos, ahí entrabas y los capturabas. O sea, el SWAT sería la neoadjuvancia, y la cirugía sería entrar y operar cuando está circunscripto. Se ve que este ¿Cuánto alemán tiempo no... se hace más o menos la neoadjuvancia?
Bien, muy buena pregunta. La mayoría de los casos hacemos 6 ciclos, hacemos entre 4 a 6 meses de neoadyuvancia. ¿Cuál es el problema? La tolerancia. Estos pacientes son pacientes que suelen venir desnutridos, suelen venir débiles, y si vos le haces una quimioterapia previa, después al cirujano el paciente le queda en malas condiciones. Entonces la idea es hacerlo ciclos cortos y apenas termina mandárselo al cirujano para que lo opere en un plazo menor a 2 meses. ¿Por qué? Porque la radioterapia, luego de 2 meses, empieza a producir una gran fibrosis y retracción, con lo que el paciente no le pegan los márgenes después, se le complica mucho. Entonces tenés un periodo de ventana de 60 días para que lo opere. Ya más de eso empieza a haber complicaciones, por desgracia. Claro, perfecto. ¿Y la supervivencia de estos pacientes de cuánto tiempo es? O sea, y recién, como te mostraba, en el esófago suele ser en cánceres avanzados bastante corta, pero yo tengo un médico amigo mío que está operado hace más de 10 años con un T2, con un estadio 2, o sea que ya había infiltración de las paredes, se hizo neoadyuvancia y está perfecto. Sí, come como un pollito, no tiene estómago, está todo el día con hambre, va comiendo todo el tiempo, pero bueno, tomado a tiempo y con una neoadyuvancia eficaz, hay muy buenas chances. ¿Cómo, perdón? Pregúntale, Euge. No, sí, pregunta vos. Le quería preguntar, doctor, el margen quirúrgico para el carcinoma gástrico. 5 centímetros es lo óptimo. Más mejor. Sí. Perfecto, gracias. No hay ningún problema. Le pregunté a la doctora Polar, me dijo que si gustan les puedo pasar las diapos, no tengo ningún problema. Cualquier duda, cualquier cosa, no sé si ustedes están yendo al hospital o no. No. En noviembre vamos. Bueno, cuando gusten, nosotros todos los días viernes tenemos ateneos oncológicos. Así que el que quiera participar, el que quiera venir, al que le interese la oncología, no hay ningún problema. ¿Usted me dejó algún mail de contacto? Sí, cómo no. Podemos usar el mail de contacto del servicio, que es serviciodeonco@gmail.com. Y si no, me lo mandan al mío particular, no tengo problema, que es la D de Daniel, mi apellido. Eso, ahí está, muy bien. Tenés razón, estabas piola que te lo ponga ahí. Dale. Genial, ya lo tenían, perdón. Yo la clase pasada no pude venir y capaz que me perdí eso. No hay problema. Igual le podemos pedir que nos envíe las diapositivas al que dice UDH Pinero. Dale, me lo... Entre todos. Perfecto. Ahí se lo comparten todos ustedes. Sí. Bueno, udh2020@gmail.com. Bueno, se los mando ahora. Y el que está abajo es mi mail particular, cualquier duda, cualquier consulta, no tengo ningún problema. Me lo mandan ahí. Muchísimas Perfecto, gracias. listo. Muchas Gracias. gracias, doctor. No, por favor, Gracias. tengan un lindo día. A ti también. Saludos a todos. Igualmente. Gracias. Saludos. Hasta luego. A ustedes gracias. Chau.